Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos el día de hoy a la primera conferencia mensual llevado a cabo por la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos. El día de hoy los estaremos acompañando mi persona, Gabriel Wilkinson, nuestro colega en el Tribunal Disciplinario Gabriel Solano, nuestros pasantes Saidi Molina, Gerardo Marín, Rosemary Rosales. Y el día de hoy estaremos llevando a cabo la conferencia titulada Cuencas sedimentarias de Venezuela, perspectivas de exploración de la mano del doctor Rafael Ramírez. A continuación, le voy a dar la palabra al ingeniero Gabriel Solano, quien estará dando unas palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Bienvenidos todos colegas y demás miembros de la sociedad y personas interesadas en la geofísica en general. El día de hoy estamos lanzando a través de la SOBG lo que llamamos la serie de conferencias técnicas de la SOBG. Es un evento que queremos realizar de manera recursiva todos los meses, donde vamos a visitar diferentes temas de geofísica petrolera, minera, sismología y ambiental. La idea es ir tocando en cada uno de esos temas para mantenernos en contacto a través de la disciplina, impulsar la membresía de la Sociedad Venezolana de Geofísicos. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Perfecto. Impulsar la membresía en la SOBG y el network o las relaciones entre nosotros los técnicos, los que practicamos la geociencia y los prestadores de servicio. Este es un evento que estamos lanzando hoy. Hay, como todo evento de la sociedad, estamos siempre en búsqueda de patrocinantes para este evento. Actualmente no tenemos un patrocinio, pero hay oportunidades abiertas si alguna de ustedes o alguna compañía de las que ustedes representan o trabajan pueda patrocinar este evento. Aquí están las maneras para contactarse con nosotros a través del email, Facebook, Instagram, etcétera, con mi persona o con Marisela Sánchez o Gabriel o el presidente Michael en la sociedad para oportunidades de patrocinio. La siguiente charla el mes que viene es titulada Correcting Seismic Anisotropy in Depth Imaging Using Geologically Constrained Velocity Models. Es una charla de procesamiento sísmico. Estará dictada por el doctor Rob Bestrom, quien es un experto en procesamiento y generación de imágenes en zonas de alta complejidad geológica. Próximamente los muchachos de la SOBG van a encargar de hacerle llegar toda la información en detalle de la hora de la presentación y de la manera como ustedes deben registrarse en dicho evento. El día de hoy tenemos al doctor Rafael Ramírez. Rafael es geólogo de la Universidad de los Andes, posee más de 21 años de experiencia trabajando en Venezuela, en la región del Caribe, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica, y posee una maestría y un PhD en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Rafael es una de las personas con mayor conocimiento del área de exploración en Venezuela. Muchas veces cuando estábamos buscando el presentador para este tema, les comento que de las 7 personas que comenté, 6 personas me indicaron que Rafael era la persona con gran conocimiento, con bastante conocimiento, mejor preparada para darnos esta presentación. Rafael, muchísimas gracias por darnos estos minutos, este tiempo tan valioso y en compartir tu conocimiento. En nombre de la SOBG, de los miembros de la SOBG, te queremos dar las gracias por estar presente hoy. Y bueno, sin más que decir, te voy a dar el control para hacer la presentación. Al final vamos a tener 5 minutos preguntas. También va a existir la posibilidad de que contacten personalmente, o bueno, personalmente no, pero directamente a Rafael, porque tenemos que cortar la presentación a las 3:05. Bueno, Rafael, Gabriel, dale el control a Rafael, por favor, para comenzar la presentación. Excelente. Ya posee.
Voy a prender un momento la cámara. Bueno, muy buenas tardes y primero que nada, agradecer a todo el equipo técnico y directivo de la Sociedad Venezolana de Geofísico por permitirme llegar a ustedes a través de esta ponencia que he titulado Cuencas Sedimentarias de Venezuela, Perspectiva de Exploración. Y bueno, básicamente vamos a tocar algunos puntos de lo que se ha desarrollado en los últimos años en cuanto a exploración en Venezuela, ¿no? Y todos los retos que tenemos por delante y lo que aún falta por hacer, ¿no? En este caso voy a apagar un poco la cámara, simplemente quería que me vieran, pero para agilizar el ancho de banda voy a apagarla y al final la vuelvo a encender. Me disculpen, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta presentación es mostrar a ustedes el potencial hidrocarburífero de las cuencas petrolíferas de Venezuela, haciendo énfasis principalmente en la incorporación de reservas de crudos medianos, livianos y condensados y gas, ¿no? Basado en los diferentes plays que hemos de alguna u otra forma documentado o que se han perforado en los últimos tiempos, ¿no? El contenido de la presentación está dada en 5 puntos principalmente. Me salió, disculpe. Ajá, 5 puntos, disculpe. El primer punto es la parte introductoria, que tiene que ver principalmente con lo que son los retos que hoy presenta la industria de los hidrocarburos. Y vamos a hacer un poquito de la evolución de las diferentes estimaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. En segundo punto, vamos a tocar las cuencas petrolíferas de Venezuela, principalmente tanto en tierra como en costa afuera, y vamos a describir 2 ejemplos de cada una de dos cuencas, de 2 plays que se han identificado y el potencial que ellos tienen. Asimismo, vamos a pasar lo que serían el análisis de las reservas que hoy poseemos, tanto a nivel mundial y su relación con Venezuela. Y finalmente vamos a ver el potencial exploratorio general que presenta hoy en día las cuencas venezolanas. Y voy a tocar un último punto que tiene que ver con la transición energética, ya que es uno de los retos que hoy en día presenta también la industria de los hidrocarburos a nivel mundial y que, bueno, y que está en boga en casi todos los ámbitos de la geociencia. Para comenzar, hoy en día tenemos que los retos de la industria de los hidrocarburos son 4 principalmente. Estamos en primer lugar es encontrar esos recursos. El otro reto es el desarrollar esos recursos, el gerenciar los recursos y finalmente el de preservar los recursos. Estos son los 4 retos tradicionales que siempre hemos enfrentado, sin tener en consideración hoy un nuevo reto que es el de la transición energética. Para ello, entonces, lo que le competiría a la parte de exploración o lo que llamamos aguas arriba, upstream, es el de encontrar los recursos. Y ya sabemos que cada vez es más difícil encontrar esos recursos debido a 2 situaciones. Primero, al acceso a las áreas y en segundo lugar, el incremento en la complejidad de la geología de las áreas. Y que cada vez los recursos son en menor cuantía. Por otro lado, también tenemos el reto de gerenciar esos recursos, ya que la mayoría de las cuencas en Venezuela, como es bien sabido, por lo menos en tierra, tienen más de 100 años de historia de producción. Y actualmente nos encontramos en una declinación franca, aproximadamente que ronda entre el 16 al 20% de esa declinación, ¿ok? Donde el orden a nivel mundial está entre el 9 y el 12%. Teniendo eso en consideración,
vamos a ver en principio cómo ha ido evolucionando. Nos remitimos desde el año 1992 hasta la actualidad y los diferentes estudios que se han llevado a cabo de manera regional y que han tratado de determinar cuál es el potencial o cómo ha ido evolucionando ese potencial a lo largo del tiempo. El primer estudio que se hizo, bueno, el más reciente o de épocas actuales, data del año 1992, ejecutado por PDVSA, el holding PDVSA y BP, y donde ellos se determinaron que existían 27 áreas exploratorias y en ellas se podían contener aproximadamente 17.8 billones de barriles equivalentes de petróleo. Y en eso lo distribuían de la siguiente manera: 16 billones de barriles de petróleo y 10.5 TCF de gas. Eso fue en el 92. Posteriormente a este estudio, Maravén en la cuenca del lago de Maracaibo llevó a cabo otros estudios donde se estimaron expectativas por el orden entre 350 millones a 3.700 millones de barriles de petróleo para esta cuenca. Asimismo también, Corpoven, la filial Corpoven, hizo también un análisis o unas estimaciones para la cuenca Barinas Apure, que también estaba en el orden de entre los 150 y los 250 millones de barriles. Finalmente, una vez que se da la fusión de las tres operadoras, Maravén, Corpoven y Lagoven, en el año 97, se encomienda a un equipo de trabajo llamado VIPA, Vision País, que tenía que evaluar nuevamente esos volúmenes. Y para el año 2001, cuando se hace el cierre, se estima que existían en nuestra base de recursos aproximadamente 24.200 millones de barriles de petróleo equivalente y 36 TCF. Eso era principalmente en la parte de tierra. La distribución, ustedes lo pueden apreciar acá, cuánto era lo que correspondía al lago de Maracaibo, a la cuenca del lago de Maracaibo y Falcón, a la parte de la cuenca Barinas Apure y finalmente a la cuenca oriental de Venezuela. Posteriormente se hizo un estudio llamado PECA, que es Proyecto Exploratorio Costa Afuera, donde prácticamente se reevaluaron las 7 cuencas que existen en Costa Afuera, y se estimaron que existían volúmenes aún por descubrir en el orden de 21.000 millones de barriles de petróleo y 99 trillones de pies cúbicos de gas. Finalmente llegamos al año 2014, recientemente 2014 hasta el 2018, donde se emprendieron 3 estudios diferentes que consistían en evaluación de los sistemas petrolíferos de la cuenca Apure portuguesa, y donde se estimaron volúmenes de 3.882 mil millones de barriles de petróleo y 0.6 TCF para esta cuenca. Asimismo, para el SP Monaga, estimó para el 2015 40.450 millones de barriles de petróleo y 4.5 TCF. Y finalmente la subcuenca de Guárico con esta expectativa. Estos son los últimos volúmenes que se han calculado y que aún quedan en eso. No está incluida en estas estimaciones ni la parte de la cuenca del lago Maracaibo ni la parte de lo que sería Costa Afuera. Sin embargo, la vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos las cuencas sedimentarias de Venezuela. Las cuencas sedimentarias de Venezuela podemos dividirlas tanto las de tierra como las de costa afuera. Las de tierra estamos hablando de lo que es la cuenca del lago de Maracaibo, en el occidente del país. En la parte sur central del país estamos hablando de la cuenca Barinas Apure, y en la parte oriental del país estamos hablando de la cuenca oriental de Venezuela. En lo que se refiere al costa afuera, estamos hablando de varias provincias. Estamos hablando de 3 provincias principales, provincias petrolíferas, que dentro de ellas se enmarcan varias cuencas. La primera provincia es la provincia de Falcón, que constituye la cuenca de Falcón Noreste, la cuenca Los Roques Bonaire y la cuenca Golfo Triste.
Por el otro lado tenemos la provincia de Margarita, que está constituida por 3 cuencas también. Al norte, la cuenca de la Tortuga La Blanquilla, cuenca Carúpano y la cuenca Tuicariano. Y hacia el este lo que tenemos en la provincia de la plataforma del Tana, simplemente es la prolongación todavía de la cuenca oriental de Venezuela hacia costa afuera. Por lo tanto, aquí no estaríamos hablando de una cuenca, simplemente estaríamos hablando en Venezuela, hacia el occidente, lo que sería la cuenca del Golfo de Venezuela, y finalmente al norte de Venezuela, que estaríamos hablando de lo que es la cuenca de Venezuela. Cabe destacar que el total de kilómetros que cubren las cuencas petrolíferas en tierra son aproximadamente 510.000 kilómetros cuadrados, mientras que en el área de costa afuera estaríamos hablando de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados, y que corresponde prácticamente a lo que sería a la plataforma continental, que es lo que está por debajo de los 500 metros de profundidad de agua, ¿no? Eso es a lo que se ha dedicado, nos hemos dedicado. En tierra, entonces, aquí mostramos un mapa reciente de lo que es la profundidad del basamento, y donde se pueden distinguir perfectamente los elementos típicos o que se han delineado a través de los diferentes estudios en el tiempo, donde se ven muy bien los depocentros generados producto del movimiento de la placa del Caribe, como es el caso del depocentro del Zulia Oriental, así mismo como el de los depocentros de lo que sería de la cuenca de Barinas Apure, y también podemos ver muy bien su relación con respecto a los depocentros ubicados en el área de Colombia, y su relación con lo que sería el Graben de Mantecal en el lado venezolano, o lo que se denominaría Graben de Arauca del lado colombiano. Por otro lado, entonces tenemos la parte del escudo, el levantamiento, y finalmente tendríamos lo que sería la estribación del rift prácticamente del Graben de Espino, que aquí muy bien se puede ver que está dentro de lo que se denomina la subcuenca de Guárico, y posteriormente tendríamos acá lo que sería la subcuenca de Maturín, que conformaría lo que llamaríamos la cuenca oriental de Venezuela. Eso para ponerlos un poco en el contexto geológico. Comenzando, entonces, tenemos la cuenca Barinas Apures. Uno de los ejemplos que podemos ver, en primer lugar, nosotros históricamente se han identificado 4 fases que con producto de la tectónica. La primera fase es de la apertura que se da del rift, producto de la separación del norte de América y Suramérica. Luego viene una fase de subsidencia termal que da origen a lo que sería el margen pasivo, y donde se desarrolla principalmente una de las rocas las rocas madres más prolíferas del mundo, como es la formación de la Luna, y posteriormente a partir del emplazamiento de las napas heladas, y eso se genera una serie de discordancia, o lo que comenzamos a generar lo que es el frente de formación. Y finalmente, luego al nivel del Mioceno, que tendríamos producto de los levantamientos de los Andes, todo lo que es la parte transeccional y compresional de los Andes. Si vemos la cuenca oriental de Venezuela, la cuenca Barinas Apure, tiene un área aproximadamente de 100.000 kilómetros cuadrados. Ustedes pueden apreciar acá donde han nacido los descubrimientos. Ustedes pueden ver prácticamente los descubrimientos están al norte de lo que son las áreas tradicionales, lo que es el área de Barinas Apure, y en el sur estaríamos relacionados con lo que serían los llanos orientales de Venezuela. Si vemos la exploración, el total de pozos exploratorios que se han perforado hasta la fecha han sido 403 pozos exploratorios,
y en ella se han descubierto aproximadamente 5.100 millones de barriles de petróleo, con un éxito exploratorio en un orden del 66%, donde los plays principales están asociados a eventos tanto del Oligoceno como el Eoceno, y pueden apreciar perfectamente cuáles son los volúmenes que se han descubierto a lo largo de las diferentes veces. Si ven, es más o menos constante las décadas de los descubrimientos, pero realmente comienza en el año 1960 cuando se descubren los principales unos yacimientos, y que estaba en el orden de aproximadamente 50 millones de barriles. Así sucesivamente vuelve a tener un repunte en los años 90 y finalmente en el 2010. ¿Okay? Los plays que estamos asociados, estamos hablando de pliegues y fallas normales invertidas, que es lo que ya se han perforado. Sin embargo, las áreas que tienen hoy en día o que nos hemos mostrado mayor interés se presentan al sur de la cuenca del Barinas Apure, en lo que es los llanos orientales, tanto de Colombia como de Venezuela, debido a los relativos descubrimientos que han tenido del lado colombiano. Sin embargo, los únicos descubrimientos que hemos tenido del lado venezolano han sido el campo Guafita, y del otro sería el campo La Victoria. Sin embargo, aquí hemos puesto el ojo sobre todo para determinar cuál es el efecto que causaría el deposento que está ubicado acá y su relación con el arco del el graben de Mantecal o de Arauca con respecto a la migración de los hidrocarburos en esa área. Aquí podemos ver. ¿Aló? ¿Ah? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Buenas, soy Samuel Hernández. ¿Aló? Ajá. Hola, profesor. Ya estoy, ya me conecté. Ok, perfecto. Sí, se me había pasado. Bueno, No, está bien. pues, Va. Los plays exploratorios que tenemos en esta cuenca, principalmente, están asociados primero a anticlinales de frente de formación, que los ubicamos acá. Estos anticlinales fueron perforados recientemente, bueno, prácticamente recientemente, en 2014. Es una estructura que está muy cercana a lo que es el descubrimiento de Gibraltar, que está a 27 kilómetros al suroeste en el lado colombiano. Y aquí logramos de alguna u otra manera descubrir a nivel de la escama inferior crudo de tipo liviano a nivel del Cretácico. La magnitud del descubrimiento eran de reservas recuperables, estaban en el orden de 245 millones de barriles aproximadamente. Por otro lado, por eso es que se muestra hoy en día interés. Realmente, por problemas de logística y eso, PDVSA ha dejado no ha podido mantener las inversiones en ese lugar para poder seguir con la delineación de esa estructura. Sin embargo, ese es un tipo de play, el de cual ha sido bastante característico. Por otro lado, seguimos apostando a otro tipo de play, como es el play de los acuñamientos contra el basamiento de edad cretácica, y así como los acuñamientos a nivel del Mioceno y del Paleoceno también contra esa estructura. Y también hablando de lo que serían los bloques fallados reactivados. Eso sería prácticamente teniendo en cuenta en que el campo Guafita tenían recursos por el orden de los 694 mil millones de barriles, con un tipo de crudo de 30 grados API en sedimentos de edad oligoceno. Por eso es que apostamos hoy en día a esta cuenca, donde relativamente hemos estimado volúmenes aproximadamente en el orden de entre los 600 a los 1.000 millones de barriles.
en esos plays. Existe otra área que está más al norte, que está en el área del Monte Andino, que tiene que ver, están relacionadas a estructuras también de gran tamaño, pero están asociadas más a lo que sería gas. Y las estimaciones que se han hecho, estaríamos hablando de aproximadamente 3 trillones de pies cúbicos de gas aún por descubrir en estas estructuras. El problema de estas estructuras es el acceso a las áreas, y porque está en alta montaña, y aparte de que tiene una restricción de tipo de parque nacional. Por otro lado, en cuanto a tierra, tenemos en la subcuenca de Maturín, nuevamente, esta subcuenca cubre un área aproximadamente de 110.000 kilómetros cuadrados. Ustedes pueden ver prácticamente todos los descubrimientos que se han dado allí en esa cuenca. En esa cuenca se han perforado hasta el día de hoy 7.224 pozos exploratorios, y se han descubierto 82.500 millones de barriles equivalentes de petróleo, con un éxito exploratorio aproximadamente del 75%, y donde los plays principales estamos hablando del Mioceno y el Oligoceno principalmente. Si vemos, la actividad exploratoria comienza en el año 1920, y realmente los mayores descubrimientos se dan en el año 1960, donde se han incorporado más o menos más de 250 millones de barriles. Los tipos de plays, estamos hablando de true false o fallas normales invertidas, que son los que se hemos perforado principalmente en esa área. Sin embargo, aún quedan algunas cosas que son de carácter bastante interesante. Este es el SP de Monagas, donde veíamos cómo era el patrón del tren de descubrimiento, y veíamos desde el Furrial, Josepín y Quirequire, que se mantenía en dirección noroeste-sureste, y luego en esta área prácticamente no se había dado ningún descubrimiento significativo hasta la fecha. Luego el último descubrimiento que se hizo fue el campo Corocoro en Costa Afuera. Sin embargo, esto es un área bastante llamativa, porque hay presencia de estructuras anticlinales asociadas a corrimiento, que son como estas que estamos viendo en el perfil inferior. Este perfil es que le estoy mostrando acá, que está en este sentido. Y esas son lo que estamos llamando lo que sería el anticlinal profundo de Abatuco. Y bueno, estamos, ahí hay todavía esas estructuras mucho más hacia el oeste. Algunas de esas estructuras tienden a somerizar un poco más, y de verdad que son bastante llamativas. Por otro lado, PDVSA había continuado explorando aún las estructuras en el área de Cotoperí, así también como en el área de Travis. Sin embargo, el inconveniente, en la medida que hemos ido a mayor profundidad, es que hay presencia de crudo de muy buena calidad. El problema está en las tasas de producción, que son muy bajas. Comienzan siendo altas en un principio, pero va perdiendo muy rápidamente esa tasa debido a la oclusión que producen los asfalteros. Eso mismo se piensa que hacia el norte podría suceder, como por ejemplo las estructuras de Caicara que están, digamos, allí. Aparte de esta área, estaríamos hablando de aproximadamente de que podrían existir alrededor todavía de 3.000 millones de barriles aún por descubrir en esta porción, tanto lo que serían la cinturón de corrimientos en el área tradicional, más lo que tendríamos acá en el área al sur del lago de asfalto de Guanaco. Hay otro play
que también es característico para gas, que se encuentra en la serranía, al noreste de la serranía, que también se han hecho estimaciones, que son estructuras bastante grandes, también están dentro de un parque nacional y que podrían alojar aproximadamente entre 3 a 4 trillones de pies cúbicos de gas. Eso en cuanto en breve a las dos áreas principales de lo que sería tierra. Hay muchas otras oportunidades, pero en vista del tiempo, las limité a lo que era más interesante desde el punto de vista exploratorio. Desde el punto de vista en costa afuera, me voy a referir a lo que sería a la cuenca del Golfo de Venezuela y luego a la cuenca de la Tortuga, la Blanquilla. Allí las potencialidades que existen. Si vemos aquí podemos ver un mapa gravimétrico hecho a través de los datos satelitales y perfectamente ustedes pueden apreciar las diferentes cuencas que se pueden generar a nivel. Acá tenemos la cuenca del Golfo de Venezuela que me voy a referir y luego tendríamos la cuenca de Tortuga, la Blanquilla. En la cuenca del Golfo de Venezuela, acá tenemos un perfil sísmico suroeste-noreste. El mapa está realizado al tope del Mioceno para mostrar lo que sería la fosa de Urumaco, que es donde hoy en día tendríamos la cocina, que de alguna u otra manera estaría alimentando lo que sería el último descubrimiento que se hizo en el año 2007 y que fueron certificadas las reservas en el año 2010, que es correspondiente al Perla. Lo importante aquí es que tenemos tres dominios principalmente, que es un dominio Maracaibo, que está asociado a la tectónica de lo que es la cuenca del lago Maracaibo. Luego tendríamos un dominio de Abajuro, La Guajira, y finalmente teníamos el dominio Los Monjes, Paraguaná, donde la diferencia entre estos dominios radica en la sedimentación, ya que en el dominio Maracaibo y dominio de Abajuro, La Guajira, tenemos la sedimentación desde el Jurásico hasta el reciente, mientras que en el dominio Los Monjes, la Paraguaná, comienza prácticamente desde el Oligoceno hasta el reciente. Lo que hay diferencias, también diferenciados los dominios, están separados muy bien por diferentes elementos estructurales. En el caso del dominio Maracaibo y el dominio de Abajo de La Guajira, está dado por el límite de la falla de Oca. El dominio de Abajo y el dominio de Los Monjes Paraguaná está dado por la falla de Algodones y Río Seco, y así sucesivamente. El tipo de play que estamos buscando aquí son sedimentos play de tipo carbonático, de rohoides, que es lo que fueron las calizas de perla. Se llaman calizas de perla porque todavía no tiene una denominación formal de unidad litoestratigráfica, sino se llama así. Y en ella podemos apreciar también otros tipos de prospectos, como es el caso del prospecto róbalo, en el caso que está análogo a lo que sería el perla. Por otro lado, en la parte suroeste tendríamos lo que sería uno de los prospectos más grandes que cuenta el Venezuela, que tiene que ver, que es de aproximadamente entre 400 y 420 kilómetros cuadrados, que es la parte de Barracuda, que es un anticlinal producto de fallas invertidas. Si vemos, aquí podemos apreciar todas esas oportunidades exploratorias. Como bien dijimos, aquí tenemos una visualización del play tipo carbonático, cómo se ve la estructura y cómo están haciendo los cierres. Otro tipo de play que también son llamativos, pero que no están muy bien documentados todavía, por el entendimiento que hay que hacer a nivel del Paleoceno y Oceno, son los sedimentos tipo carbonáticos que se desarrollan a nivel del Oceno, del Paleoceno, y así también sedimentos de tipo turidíticos, que también están a nivel, y que presentan esta configuración y
son bastante llamativos desde el punto de vista exploratorio. Aquí tenemos lo que sería el prospecto exploratorio de Barracuda. En sí, de las expectativas que existen para el área del Golfo de Venezuela a hoy en día, estábamos hablando de 19 trillones de pies cúbicos de gas y 1.176 millones de barriles de petróleo. Por otro lado, en la cuenca, la Tortuga de la Blanquilla es otro de las áreas bastante interesantes. Tenemos en principio un perfil en sentido oeste-este, donde vemos los diferentes elementos, como es un dominio extensional hacia lo que es la parte de la Tortuga, donde tenemos el Alto de la Tortuga que divide, separa esos dos, lo que es la Tortuga y de la Blanquilla, y el sistema de falla de Margaritas que tenemos allí. Y finalmente lo que sería el dominio norte de Margarita, que es un dominio prácticamente compresivo. En las interpretaciones anteriores se estimaba que este era el nivel de basamento en el dominio del extensional de la isla norte de la isla de la Tortuga. Sin embargo, hoy en día hemos visto que esto es una respuesta más, no de basamento, sino una respuesta más de carácter sedimentario. Y luego de hacer comparaciones con las señales sísmicas que hemos obtenido de Perla, hemos podido determinar que existe un plate que lo hemos llamado plate carbonático también, aunque todavía está muy incipiente, y que hemos podido tratar de cartografiarla tanto en sísmica 2D como sísmica 3D, que lo pueden ver acá perfectamente. Y esto es un play bastante atractivo, ya que cubre un área aproximadamente de 600 kilómetros cuadrados. El inconveniente de este play es todavía el entendimiento sobre todo de la roca madre, cuál sería la roca madre que podría estar generando para poder llenar cualquiera de las estructuras que pudiesen estar presentes en este play. Otro de los plays que es bastante también atractivo, pero que sí ha sido tocado parcialmente es en una de las áreas, ha sido los sistemas turbidíticos que predominan en esta área, en todo eso. Hay otros tipos este tipo de anticlinales transgresivos invertidos que se ubican más o menos en esta porción, en lo que es al frente de Cabo Codera, y en terminal esos son los diferentes tipos de play que llaman la atención y que muestran cierta prospectividad. En términos generales, podemos hablar que la cuenca de Tortuga de la Blanquilla tiene 7 trillones de pies cúbicos de gas aún por descubrir, y estamos hablando de 13.645 millones de barriles aún que están allí. En cuanto a las reservas, que es el otro punto que nos tocaba en el día de hoy, deseo primero ver cómo ha sido la tendencia mundial de los descubrimientos a nivel mundial para luego ir hacia lo que hemos descubierto nosotros. Si ustedes pueden ver prácticamente esta es la realidad. Bueno, esto es una imagen del año 2002, pero sin embargo más o menos lo que hemos visto se ha mantenido esa tendencia. Vemos que prácticamente a partir de los años 1990 hasta por lo menos hasta el 2020, los descubrimientos cada vez son menores en cuantía y en tamaño, ya que las estructuras, las grandes estructuras ya fueron perforadas dentro de los años 1950 y 1970, y una parte en los años 1970. Aquí es importante ver que el número de descubrimientos entre el año 1990 y 2020 están en un orden de los 617.000 millones de barriles de petróleo, ¿no? Esto para que veamos que la tendencia mundial hoy en día es que pues, de cada 5 barriles que se consumen, ¿okay? Apenas uno es el que se descubre. Entonces, y necesitaríamos más bien tasas de reemplazo
en el orden de 20%, pero bueno, los números ahorita no exploratorios no dan. Por otro lado, este es un análisis o de lo que vimos en lo que serían los descubrimientos de crudos convencionales de Rystad recientemente, de este año, y nada más los descubrimientos entre el año 2014 y 2020 ascienden en el orden de los 89.4 billones de barriles de petróleo equivalente durante ese periodo, y prácticamente estamos hablando de una incorporación de casi 14.9 billones de barriles por año, más o menos en promedio. La sorpresa prácticamente ha sido la nueva provincia exploratoria que está en Guyana, que también nosotros podríamos tener parte de esos al norte, pero tampoco están siendo evaluados por los equipos de PDVSA, ¿no? En función en cuanto a las reservas probadas de petróleo, aquí podemos ver un histórico desde la nacionalización hasta el año 2019 de cómo hemos ido incorporando nuestras reservas. Prácticamente nuestras reservas hasta el año 2004 se limitaban aproximadamente a 80.000 millones de barriles de petróleo, donde el 50% era crudo extrapesado y pesado, y el resto, el otro 50% eran crudos medianos, livianos y condensados. Vemos este incremento de la reserva, es producto del periodo de revisiones y la certificación de prácticamente de las reservas de más de extrapesado y pesado. Si vemos en términos generales, las reservas están en el orden de 303,8 billones de barriles de petróleo equivalente, de lo que sería entre pesado y pesado correspondería al 92%, y solamente el 8% es lo que estaríamos hablando de crudos medianos, livianos y condensados. Es decir, hoy en día ir a explorar para crudos pesados y pesados no vale la pena porque hay suficiente dentro de nuestros stock, ¿no? Entonces, como podemos ver, los mayores incrementos de las reservas remanentes de crudo han sido por revisiones principalmente de la faja. Por otro lado, en cuanto al gas, tenemos también la misma historia, ya que los descubrimientos por ser crudo tienen mucho gas asociado. Realmente las incorporaciones, la mayoría de los crudos, la mayoría de las reservas de gas, perdón, que existen, el 82% es gas asociado, de estos 200,3 trillones de pies cúbicos. Solamente el 18% es gas libre. El incremento realmente un incremento de la reserva tiene que ver con los 9.5 trillones de pies cúbicos de gas que fueron sometidos en el año 2010 por Eni Repsol y que hizo un aumento. El resto de las reservas por gas se han mantenido constantes a través del tiempo. Por otro, entonces, en términos generales, teniendo en consideración hoy en día y viendo lo que es el potencial hoy en día de las cuencas hidrocarburíferas, tanto en Venezuela, tanto en tierra como costa afuera, estamos hablando de que hemos identificado un total de 973 oportunidades, de las cuales 273 oportunidades están en costa afuera y 500 oportunidades existen en lo que es en tierra. Es decir, estamos hablando del lead y prospectos. Y esas oportunidades tienen un orden de expectativa de 73.798 millones de barriles y 188 trillones de pies cúbicos de gas. Y acá pueden ustedes ver perfectamente la distribución donde estarían tanto en el oriente, occidente, Boyacá, que es la cuenca Barinas Apures, y costa afuera.
finalmente, tenemos hoy en día lo que es en boga la transición energética. Y actualmente, hace como un mes, la Agencia Internacional de la Energía publicó 2 informes. Uno que tenía que ver con la parte de emisiones cero, y la otra es la relevancia que tenían los minerales en la parte de la transición energética. En virtud de esto, en virtud de que hoy en día nos preguntamos si vale la pena o no continuar explorando. Entonces, en función de esto, en función de esos informes, lo que se veía, en primer lugar, era que la Agencia Internacional de la Energía tenía 3 metas, principalmente. Una primera meta era exponer el fin de la venta de automóviles de gasolinas convencionales para el 2035, alcanzar el 100% de la energía limpia para el 2040 y tratar de usar bombas de calor para satisfacer al menos la mitad de todas las necesidades de calefacción para el 2045. Claro, aquí teníamos que considerar, en primer lugar, la relación que tiene la energía y la población, pero de acuerdo a ese informe, se observa que la tasa de poblacional ha ido desacelerándose, donde el pico se podría alcanzar en el 2100, y estaríamos hablando aproximadamente de 9 billones de personas. Por otro lado, se ve que se tiene una tendencia de que haya una mejora en el Producto Interno Bruto. Y por otro lado, las estimaciones que hacen es que son para mí de un carácter drástico, es ir disminuyendo lo que es toda la parte de suministro de carbón, petróleo y gas a unas tasas para mí, bastante considerables. Y de alguna u otra forma, entonces, eso afectaría de alguna u otra manera a la exploración como tal, ¿no? Pero es importante resaltar también que en las proyecciones de oferta y demanda de este informe indican que, en primer lugar, esa disminución, como lo pueden ver acá, pero también indican que hay un aumento tanto de la energía eólica y también en la parte solar, lo que ellos esperan para el 2050. Y una de las cosas que acotan ellos es que prácticamente la responsabilidad exploratoria ellos se la están dejando a las compañías nacionales de cada uno de los países, que es las que se encargarían de alguna u otra forma de contribuir a lo que estaría de forma deficitaria. Si vemos acá, en la siguiente lámina, aquí es importante ver las diferentes curvas, tanto de petróleo como de gas, y cuál sería la demanda. Por ejemplo, la demanda para ese tiempo estamos hablando que se requeriría 943.3 billones de barriles, y habría un gap de aproximadamente 284.1 billones de barriles. Sin embargo, lo que tenemos disponible hoy en día es decir, como reservas probadas, es de 378 mil millones de barriles, pero de todas estas reservas tenemos que tener en consideración que la mayoría de estas reservas no han sido, no todas solamente, no se pueden desarrollar. De estas reservas solamente el 5% es lo que se puede desarrollar, es decir, que estamos hablando de 19 mil millones de barriles equivalente, que es solamente lo que podríamos tener disponible actualmente. La otra fuente de disponibilidad, tendríamos que ir a la exploración, es decir, sería la resta de lo que de eso disponible menos los 284, y eso es lo que tendríamos, el reto que tendríamos para explorar. Por otro lado, como lo que hemos observado,
es que también por los números de la Agencia Internacional de Energía, es que hay una sustitución de muchas de las plantas de carbono a gas, por lo cuanto la demanda de gas también se incrementaría. Entonces, si no exploramos por gas también, entonces aquí tendríamos también aproximadamente un gap o un déficit en el orden de 2.170,7 trillones pies cúbicos de gas. Aunado a eso, también en el mismo reporte ustedes pueden apreciar cómo los minerales, tanto la energía eólica como la energía solar, necesitan para almacenaje baterías. Y esas baterías están constituidas principalmente por litio, por minerales como litio, níquel, a veces grofato y también de tierras raras. Entonces, una de las cosas que se ve es que si hace un cambio drástico, se requeriría aproximadamente, habría un incremento en la demanda al 2040 en 4.200% de lo que sería litio, de 1.900% de lo que sería níquel, de 2.500% en lo que sería grafito y de 700% en lo que sería tierra rara. Ahora es, ¿dónde vamos a salir de esto? Cuando vemos y cuánto tiempo tomaría. Si vemos el tiempo de lo que sería la extracción y el procesamiento de crudo, es mucho más corto que el tiempo de procesar y extraer y procesar minerales. Entonces, aquí ya hay una barrera intrínseca y aparte de que para encontrar todos estos recursos, tendría que ir a áreas también que contienen esos minerales y cuál sería el daño ecológico que se causaría. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál sería la mejor opción? Si aplicamos esto, si vemos las estimaciones, pues prácticamente estamos hablando de un estrecho que para mí aún no es alcanzable, ¿no? Finalmente, bueno, eso es lo que quería expresar del día de hoy. Muy agradecido por la atención y bueno, estamos para cualquier pregunta. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, sí, Rafael, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta rápida, claro, con tantas reservas abundantes en el país, es difícil pensar, pero ¿ha habido algún tipo de estudio o de exploración en cuanto a petróleo en lutitas en el país? ¿Hay algún potencial exploratorio? ¿En ese sentido se ha hecho algún estudio? Sí, sí se han hecho estudios. De hecho, las cifras que se calcularon, eso fue en el año 2012, que yo recuerdo las últimas cifras, estábamos en el orden de los aproximadamente de los 190.000 millones de barriles aproximadamente. Era lo que se había estimado para esa época. Sin embargo, ¿cuál es el problema que hay en Venezuela? Que las áreas que tienen donde se pueda hacer una extracción de ese tipo de yacimiento sería principalmente en la cuenca del lago de Maracaibo, ¿ok? Ya que en la cuenca oriental de Venezuela, por profundidad es difícil de alcanzarlas, pues, ¿no? Esas rocas que podrían tener esos hidrocarburos. También se han estimado también en la parte de lutitas gasíferas y también se han hecho estimaciones en todo lo que es hidratos de gas, ¿no? Que están en las áreas de costa afuera principalmente. Pero ahorita sí no recuerdo las cifras, ¿no? Tendría que buscarlo porque no las tengo ahorita en mi mente.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y una última pregunta. Vimos que mostraste varios perfiles sísmicos. Aparte de la sísmica convencional 2D y algunos 3D que están utilizando en exploración, ¿qué otras técnicas geofísicas, como métodos potenciales o satelitales, han sido utilizadas para la prospección en el país? ¿Pudieras comentar un poco sobre eso? Sí, en el país se han utilizado una serie de métodos, sobre todo sobre todo, por ejemplo, para la evaluación de intracampos, que era lo que llamaba la atención. Se comenzó a utilizar técnicas de lo que serían vuelos hiperespectrales, ¿ok? Esos vuelos hiperespectrales permitían determinar aquellos microsips que no se veían prácticamente y delimitar áreas que podrían tener algunas acumulaciones. Uno de los ejemplos que funcionó muy bien de ese hiperespectral se hizo en la subcuenca de Guárico, y ahí se pudo de alguna u otra manera determinar o delimitar un área que podía ser potencialmente contener hidrocarburos bastante en consideración. Pues no estábamos hablando en ese momento de que podría contener entre 3 a 5 TCF en esa estructura, que por ejemplo en la subcuenca de Guárico. Pero bueno, era la disponibilidad de datos sísmicos allí era muy poco, por lo tanto las estimaciones eran muy grosso modo. Pues, ¿no? Una consulta. Aparte de esas otras técnicas, ajá, sí. Sí. Sí, no, bueno, si quieres termina la idea y te hago la pregunta. Disculpa que te haya interrumpido, Rafael. Ajá. No, esa es una de las técnicas principalmente, aparte de la técnica que nunca, que siempre es sobre todo lo que se emprendió desde el año más o menos 2012, fue hacer nuevamente unos reprocesamientos de datos sísmicos de los 80 para mejorar la calidad de algunas de esas, sobre todo en unas áreas, y realmente eso también permitió delinear algunas estructuras. Pero lamentablemente las últimas adquisiciones que se hicieron, que se hizo de sísmica, prácticamente fue hasta el 2013, y la mayoría de esos levantamientos sísmicos fueron en costa afuera, pues, ¿no? Que era lo que estaba en tierra, y algunos levantamientos muy específicos, pero para la parte de tierra, pero lo que era faja, que estaban llevando las empresas mixtas. Pero eran levantamientos muy pequeños, de 80, de 100 kilómetros cuadrados aproximadamente, sobre las Macoyas, por ejemplo, en caso de tierra. A diferencia de tierra, en costa afuera, que sí eran levantamientos. De hecho, se propuso un proyecto que era para costa afuera, que era multicliente, pero a la final, hasta que yo estuve, no hubo forma de poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, hasta el 2012 es que tenemos inversiones sísmicas. De allá para acá no habría que hacer inversiones en nuevas sísmicas en diferentes áreas, pues, ¿no? Para poder consolidar aún más la base de recursos. Gracias. Ahí, muy buena la presentación, Rafael. Ahí, cuando nombrabas el potencial de los shale de Querecual y la Luna, mencionabas que era casi de 190 billones de reservas lo que tenían asociados. Sí. Y decías que efectivamente la Luna sería lo que sería más prospectivo a nivel de producción. Sí. Pero más o menos, ¿cuál sería un número redondo para la Luna? Para la Luna se estaba estimando casi estamos hablando casi de 75 a 85 más o menos. Eso era lo que estaba. Okay. Claro, también no, eso era de toda la Luna, pero también, sí, lo que pasa es que tienes que también considerar que el área efectiva, sí, ese es el área efectiva,
pero luego donde lo vas a encontrar es más o menos donde está la Concepción, más hacia el noroeste de la cuenca, pues, ¿no? Y que estés buscando hacia arriba, de tal manera que puedas alcanzarlo, ¿no? Porque otra de las ideas, muchos de los pozos han atravesado la luna y una de las ideas era también cañonear esa parte que se había propuesto, pero bueno, en una ocasión ese proyecto se paró prácticamente en el año 2011 debido a las restricciones ambientales que se impuso por parte del ministerio. Y ahí se terminaron las evaluaciones. De hecho, se había propuesto hacer dos pozos exploratorios en esa área. Y también en el área de Ambrosio, dos pozos también para la estimación de volúmenes de gas, ¿no? De rutitas gasíferas. Perfecto. Si pudieras volver un momentito al slide donde tenía distribuido el número de recursos prospectivos y los proyectos asociados, que me quedó ahí una preguntita. Pues el potencial. Los de Venezuela. Ajá, aquí esto. Correcto. Ahí son expectativas de reservas prospectivas. Esto es expectativas. No son reservas, estos son expectativas. Pero tienen un riesgo. Expectativas. Ya tienen asociado un riesgo. Ah, perfecto. Ajá. Pero Ajá, esa tiene. La diferencia ahí con recursos prospectivos y expectativas es lo que me genera aquí la duda. No, es un sinónimo. Ah, listo. ¿Ves? Listo. Perfecto, no, está bien. Porque me termina como pareciendo un número bajo, considerando 73 billones. Yo lo vería como un número de reserva no lo vería como recurso, pareciera que tuviera como algún factor de recobro, algún tipo de estudio de análisis porcentual que como que me baja. Este es el P50. Ah, el P50 de la expectativa, perfecto. Porque se hacen evaluaciones P10, P50 y P90. Estos volúmenes están cortados al P50. Por eso es que quizás, y tienen un peso del riesgo ya. ¿Ok? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por esa fue la última pregunta. Ya son las 3:05, no vamos a quitarle más el tiempo a Rafael ni a los otros participantes. Rafael, otra vez en nombre de la Sociedad Venezolana de Geofísico y de todos los miembros, queremos darte las gracias por compartir tu conocimiento, por hacernos esta presentación. Ahí está el email en la última lámina de Rafael, ya lo copiaron, si alguien va a contactarlo más adelante. Sí, ahí también. Cualquier pregunta estamos a la orden, con mucho gusto. Como les comentaba, los miembros en la parte de las redes sociales de la SOBG se van a encargar de hacerles llegar la invitación para el próximo evento del mes de julio, que va a ser en el área de procesamiento sísmico en zonas complejas y la parte de la anisotropía sísmica. Bueno, sin más que decir, muchas gracias. Rafael, no sé si quieres dar un último comentario antes de culminar el evento. No, estamos a la orden para cualquier pregunta y bueno, siempre para colaborar con la sociedad. Y bueno, como siempre lo he expresado, y agradecerle a todo el equipo por permitirme llegar a ustedes, pues, ¿no? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Saeli y Gabriel ya pueden culminar el evento. Muchas gracias por su atención a todos. Evento culminado.